De esta noche. Y pues ayer vimos la diferencia entre prueba y tentación. Pues esta noche vamos a ver el inicio de lo que es uno de los dones básicos y primordiales del cristiano, que es el discernimiento. Cómo comenzar a alimentar el discernimiento, cómo comenzar a tener esa percepción de lo que es el bien y el mal, y todo tiene su origen, todo tiene su principio y todo tiene su punto de partida y su punto de inicio. Nuestro texto base va a ser Romanos 12, 21, Hebreos 5, 13, 14 y Filipenses 1, 9 al 11. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad para llevar la palabra de Dios a todos nuestros hogares, y sobre todo por la bendición tan grande de mantenernos sanos y mantenernos con vida. Vamos a ponernos en oración, hermanos. Dios les bendiga, buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están viendo y todos los que tienen la bendición de compartir también esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, tú que estás en el cielo, Señor, tu promesa grande, donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí tú estás. Señor, en donde hay 2 personas que te buscan, donde hay 2 personas que te alaban, Señor, tú mantienes la promesa, y dice tu palabra que tú no eres hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. A ti te damos la honra y la gloria, y te pedimos que hoy nos ayudes a entender este principio básico de la fe cristiana, de la fe espiritual, de la fe individual, que también es parte del fruto del Espíritu y que también es parte del don inefable del Espíritu Santo. Bendito Padre, ayúdanos a sentir esa percepción que poco a poco tú vas a ir convirtiendo en discernimiento en la medida en que nosotros nos acerquemos a ti. Bendito Padre, ayúdanos a entender hoy, porque el entendimiento es lo que va en contra de la raíz de la ignorancia. Este pueblo pereció por falta de entendimiento. Es decir, este pueblo pereció por la raíz de ignorancia. Ayúdanos a quitar esa ignorancia, alejarla de nosotros. Ayúdanos con entendimiento, danos discernimiento, bendito Señor, para conocer la diferencia entre el bien y el mal. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues Romanos 12, 21, hermanos, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esto es en la versión antigua. En tu Biblia te voy a decir lo que dice. En la Biblia que casi todos tenemos, la del 60. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Vemos que coinciden las versiones. Y ahorita te voy a decir lo que significa, escudriñando palabra por palabra. Muchas veces hemos escuchado prédicas y hemos visto en nuestras Biblias, hemos visto canciones y hemos visto estudios sobre vencer al mal con el bien. Y nos pintan al mal como el pecado y al bien como algo sublime, algo digno, algo virtuoso. Nos pintan al pecado como algo sucio y nos pintan la gracia como algo limpio. No estoy diciendo que no sea así, pero cuando
Pablo va a Roma. Les dice este versículo por inspiración del Espíritu Santo, porque Roma, los que se estaban convirtiendo, estaban siendo engañados, no por algo que sea oscuro, no por algo que sea sucio, no por algo, sino por algo que se disfrazaba de luz, por algo que se disfrazaba de algo bueno, por algo que se disfrazaba de algo virtuoso, por algo que se disfrazaba de algo hermoso. Estamos hablando de una de las tácticas de Satanás, que es el engaño, hacer parecer lo malo como bueno. Y no le hemos dado la importancia a este versículo que hoy le vamos a dar. Reconocer el mal y cómo encararlo. El mal nunca va a venir y se va a disfrazar de algo que tú puedas identificar con facilidad. Cuando decimos que una de las artimañas preferidas de Satanás es el disfraz, no estamos diciendo que se va a disfrazar de demonio para que tú lo identifiques rápidamente. Se va a identificar de lo que para ti sea bueno. Por ejemplo, si para ti lo bueno se manifiesta a través de una persona ancianita, porque representa en ti la bondad, a través de una persona así va a buscar hacerte daño, porque vas a confiar en esa persona y vas a recibir un daño de una persona a la cual tú crees que es algo representativo de la bondad. Satanás, dice la Biblia, que se disfraza como un mensajero de luz. Y hay que entender este versículo también, porque si él conoce el aspecto de los arcángeles, él conoce el aspecto de los querubines, porque él estaba comandando todas esas legiones de ángeles, él era el líder de todos ellos, de todas las huestes celestiales, él era el intermediario entre Dios y los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos, las potestades. Él sabe la apariencia de cada uno de esos seres celestiales, y una de sus tácticas es disfrazarse precisamente de algo bueno, hacernos creer que algo malo es algo deseable. Es lo que vamos nosotros a escudriñar en esta noche. Busquemos qué dice Hebreos 5, del 13 al 14. Dice la Biblia, hermanos, que cualquiera que participare de la leche, Hebreos 5, 13 y 14, cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es aún un niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Estamos hablando del paso de la percepción al discernimiento. La prédica de esta noche precisamente es esa, el paso de la percepción al discernimiento. Muchas veces oramos y pedimos discernimiento. Señor, danos discernimiento. Pero hay un proceso para adquirir esta habilidad espiritual, esta herramienta espiritual, este fruto del Espíritu que es el discernimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 que cualquiera que participara de la leche es inhábil, no puede ser usado por Dios. Una persona que está todavía empezando a ser discipulado, esta persona no puede tener todavía discernimiento. Tiene que llevar un proceso de qué es la fe, qué es la armadura espiritual, quién es Jehová de los ejércitos, quién es Jesús de Nazaret, quién es el Espíritu Santo de Dios, qué es el bautismo, qué es la resurrección, y llevar todo lo que viene siendo los fundamentos de la sana doctrina. Si tú no conoces nada de eso, ni la diferencia de todo eso, qué es la Santa Cena, qué es el lavamiento de los pies,
Te hace falta entonces un discipulado para que tú puedas adquirir el premio y la recompensa que es el discernimiento. Mientras tanto vas a usar algo que es la percepción de los sentidos. La percepción de los sentidos es cuando tú sientes, presientes que hay algo malo, sientes que algo no está bien en algún lugar, pero todavía no puedes definir si esto es de Dios o no es de Dios, si es de confusión, si es de hombre, si es... No hay una certeza. En cambio, cuando ya usamos el don del discernimiento, ya hay una certeza de que algo es espiritual, algo es carnal, algo es humano, algo es espíritu de hombre, y ya hay muchas situaciones que con el discernimiento nosotros podemos entender. En el versículo 14 nos lo dice más claro, porque dice: más la vianda firme, o sea, la carne es para los perfectos, es para los que ya están maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Y aquí no se refiere a la costumbre que habla Romanos, dejemos nuestras costumbres, se refiere a los que tienen por hábito. La costumbre se refiere aquí a la palabra hábito, a los que tienen el hábito de leer, de escudriñar, de investigar, de instar para ver si es así cada cosa que se les enseña. Entonces, para los que tienen este hábito, esta costumbre, es porque tienen los sentidos ejercitados y no se dejan engañar por cualquier cosa que escuchen, no se dejan engañar por cualquier situación que ven, no se dejan llevar por un comentario, por un rumor, ¿sí? Y dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, y nos dice el propósito y el objetivo del discernimiento: diferenciar el bien del mal. Esta es la habilidad principal del cristiano. Esto solamente teniendo una madurez y una certeza espiritual nosotros podemos adquirir esta habilidad, o vale la redundancia, esta costumbre. El maligno no nos puede engañar. Más bien no nos debería de tener la capacidad de engañarnos. Sin embargo, nos abrimos puertas y nosotros prácticamente le entregamos nuestra concupiscencia, y fácil nos puede engañar, como lo vimos ayer. Veamos qué dice, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: y esto ruego, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y ciencia. Versículo 10, para que disciernas lo mejor. Cuando Pablo se refiere a la iglesia de Filipos, disciernan lo mejor, se refiere que disciernan entre lo que dice Deuteronomio 30:19. Para discernir solamente hay dos opciones: o es lo bueno o es lo malo, es la bendición o es la maldición. Disciernas lo mejor. Y te dice el versículo, te dice, para que disciernas la bendición, porque esto es lo que te quiero dar a ti. Dice, que seas sincero y sin ofensa para el día de Cristo. Nos está hablando que el día de Cristo, la segunda venida de Jesús, es el rapto, es el arrebatamiento. El discernimiento lo tenemos que usar hasta ese día. Y lo que es el motor del discernimiento, hermanos, es la sinceridad, la integridad, la honestidad. Es lo que hace funcionar el discernimiento. Si tú dices que tienes un discernimiento, pero mientes, si tú dices que tienes un discernimiento, pero engañas, si tú dices que tienes un discernimiento, ese discernimiento no viene del Espíritu Santo de Dios, viene del falso Espíritu de Dios, del falso Espíritu Santo, el espíritu del error, que también dice la Biblia, y que más adelante vamos nosotros a estudiar y a ver. Y el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que es lo que nos enseña Gálatas, que son por Jesucristo. Y aquí nos está diciendo quién es el que nos da los frutos. Entiéndase por esto que el árbol es el Espíritu Santo. Nos arraigamos en Cristo. Cristo es la raíz. El Espíritu Santo es el árbol
que florece, el que da, el que queda todo rebosante y el que germina los frutos es el Espíritu Santo de Dios. El medio ambiente, lo que sería el oxígeno, el agua, eso representa a Jehová. Si ponemos un árbol en una esfera, podemos ver ahí la magnificencia de Dios. Cristo como base, como fundamento, como la piedra angular, el Espíritu Santo como lo que germina y lo que da el fruto del Espíritu, y Jehová que es la barrera protectora que nos protege de todo mal. Dice, ese es el escudo de Jehová, es la parte espiritual de Dios. Y cuando menciona siempre árboles, se refiere a ese aspecto y en ese sentido. Te lo explico porque vamos a estar hablando constantemente de árboles. Versículo 11, llenos, y nos habla de una llenura. En otras partes, Pablo dice, y seas llenos del Espíritu Santo de Dios. Para ser llenos del Espíritu Santo de Dios necesitamos estar llenos de frutos de justicia. Y los frutos de justicia es todo lo que menciona Gálatas. Gálatas empieza con frases que nosotros debemos personalizar. Dice que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Muy bien. Esos son los 3 libros que nos van a dar el sustento y el fundamento de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de algunos puntos y te pedí en el grupo que tengas una libreta para que anotes y apuntes, porque el discernimiento es fundamental en la vida del cristiano. No podemos seguir siendo niños. Hay gente que quiere seguir siendo niños, pero en un proceso biológico hay etapas y hay años para que un niño siga siendo niño y luego llega a ser un adolescente, luego un joven, luego un adulto, luego un anciano. Y esas son las etapas biológicas. Dentro del mundo espiritual se maneja igual. Hay un tiempo para ser niños. Hay un tiempo para comer carne. Hay un tiempo para buscar esa madurez. Hay un tiempo para discernir. Y hay un tiempo para alabar y honrar a nuestro Dios. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Muy bien, dice la Biblia, no seas vencido de lo malo. Regresamos a nuestro texto base, Romanos 12:21. Ese es nuestro texto base. Romanos 12:21. Te voy a escudriñar qué significa esta pequeña frase que normalmente nosotros repetimos, muchas veces nosotros repetimos y a veces no tenemos el contexto de por qué lo decimos, pero hoy lo vamos a aprender juntos. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Muy bien, empezamos con la primera frase. La primera frase dice, no seáis vencido de lo malo. El término no seas vencido o vencido viene de un verbo imperativo presente que es nikao, N-I-K-A-O, nikao, que significa yo o me. En otras palabras, la traducción literal sería yo no me debo dejar vencer o me dejaré vencer por lo malo. Es un versículo personalizado, el verbo imperativo presente, nikao, que significa me. No podemos decir nosotros me he dejado vencer o he entregado la victoria a algo que parecía bueno siendo malo. Luego sigue la preposición de, que viene del término upo, H-U-P-O, upo, que significa bajo el control de. Cuando yo digo, no seas vencido de lo malo, yo estoy diciendo, no puedo entregarle la victoria a Satanás bajo el control de mi pecado. Y ahí ya cambia el contexto de este versículo. ¿Sí? Y luego dice, no seas vencido de lo malo. El término mal viene
del verbo kakos, K-A-K-O-S, kakos, que significa putrefacto hasta la médula, dañino, maligno. Estamos hablando de nuestra concupiscencia. Todo lo que nos hace pecar se encuentra dentro de nosotros. Recordemos el versículo de ayer, y por eso la prédica de ayer es base fundamental para la de hoy, porque vimos la diferencia entre prueba y tentación. Uno no puede ser tentado por Dios. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, seducido, de su propia concupiscencia. Y vimos que sí, somos probados. Pero cuando somos probados y cuando somos tentados, si yo sigo el orden de la Biblia, cuando yo estoy tomando leche soy tentado, y cuando ya como carne soy probado. Esas serían las analogías, y esas serían las etapas correspondientes para cada nivel. Si yo caigo en tentación es porque todavía estoy tomando leche, es porque necesito un discipulado, porque necesito seguir escudriñando. Pero si yo soy probado, veo la diferencia, lo discierno y decido hacer lo bueno, entonces fui probado y mi fe crece, mis frutos aumentan y mi espiritualidad en cuanto a nivel sube. Pero dice la Biblia que si yo ya sé hacer lo bueno y no lo hago, se constituye pecado y empieza un retroceso espiritual. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque hay gente que sabe lo que es grato a Dios y simplemente decide seguir pecando. Muy bien, entonces teniendo este contexto, cuando yo digo, no seas vencido de lo malo, ¿sí? Estoy diciendo, yo no me dejaré vencer por algo que parece bueno, pero no lo es. Yo no me voy a dejar vencer bajo el control de algo que está dentro de mí y que yo le he dado lugar. Esto es lo que significa este versículo en el contexto espiritual. No seas vencido de lo malo. Luego la siguiente frase dice, mas vence con el bien, el mal. Significa que nadie puede dar lo que no tiene, y del fruto y de la llenura del corazón habla la boca. Para que yo pueda vencer el mal, tengo que tener una llenura, tengo que tener aquí adentro el sustento necesario para que yo pueda defenderme en el mundo espiritual. Cuando Cristo fue tentado y fue probado, Él venció al mal con el bien. ¿De qué manera? Usando la Biblia con sabiduría, usando la Biblia con discernimiento y siempre dándole la gloria al Padre. Esa es la clave para que nosotros podamos entender el proceso del discernimiento y poder adquirirlo. Ahorita vamos a ver varios puntos. En el primer punto que me gustaría resaltar, el primer punto de 7 es reconocer el mal y cómo encararlo. La Biblia nos menciona cómo aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Y para reconocer el mal y saber cómo encararlo se encuentra en Efesios 6, del 10 al 18. Buscamos Efesios. Efesios 6, del 10 al 18. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios. Nos está hablando del proceso de los niños, del proceso de los que toman leche, del proceso de recién convertido. El recién convertido tiene que llevar un discipulado que es el conocimiento de qué es la espada, qué es el escudo, qué es el yelmo, qué es el cinto, qué es el calzado del evangelio, para poder saber y vestirse. Es como un niño que está bebé, no le puedes dejar la ropa y decirle vístete, porque no sabe qué es lo que se va a poner primero. No sabe si se va a poner primero el calcetín, el zapato, no sabe que se va a poner primero
el sport, la playera o la trucita y el pantalón. Él no conoce, solo ve la ropa y va a agarrar lo primero que se pone y no sabe que hay un orden específico para cada cosa. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que saber que la primera pieza de la armadura espiritual es el yelmo de la salvación. Y de ahí parte el proceso de vestimenta del cristiano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y aquí te está diciendo que existe algo, o existe alguien, o existen fuerzas que te van a hacer disfrazar lo malo como bueno, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernantes de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, dice la Biblia, toma toda la armadura de Dios, y te vuelve a decir esta frase que se repite en el versículo 11. Toda la armadura de Dios. Hay gente que se especializa en una pieza de la armadura, que sabe usar bien la palabra de Dios, pero que no sabe usar el escudo de la fe, y que puede declarar la palabra de Dios, que puede discernir la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba, su escudo no es lo suficientemente fuerte y la espada se puede quebrar. Entonces necesitamos tener esa consistencia en la armadura de Dios. Dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Hace 2 años y medio predicamos sobre qué significan las acechanzas del diablo. Cuando tienes una persona chismosa, constantemente está al acecho de lo que tú haces. A eso se refiere la palabra acechanza. Acechanza, alguien que está pendiente de ti, alguien que está esperando en qué momento vas a tropezar, alguien que está esperando en qué momento vas a cometer un error. Y aquí te dice la Biblia, en otro versículo, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, principados, gobernantes, contra malicias espirituales de los aires. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y volvemos al término malo, que es cacos, para el día putrefacto, para el día maligno, para el día de la prueba en que Satanás va a usar todo lo malo de mí para abrir puertas. Entonces yo tengo que hacer uso de la armadura de Dios. Y dice la Biblia, y estar firmes habiendo acabado todo. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y aquí nos empieza a decir todas las piezas de la armadura que ya hemos mencionado, y que solamente si ustedes tienen alguna duda, pues nosotros podemos aclarar. Todo un año, 2019, nos llevó a explicar toda la armadura de Dios, y al que tenga dudas, pues puede hacer las preguntas pertinentes. Vemos 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Tesalonicenses 5:15. Dice la Biblia, mirad pues que ninguno dé a otro mal por mal. Y por mal se vuelve a referir al término cacos. Nadie dé a alguien lo malo. Si alguien viene y te ataca, tú no puedes reaccionar igual. Más bien, no deberíamos reaccionar igual. Si aún reaccionamos igual, es que aún tenemos cosas que nos hace falta sanar. Antes, dice la Biblia, seguid lo bueno. Siempre los unos para con los otros y para con todos. ¿Sí? Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Y luego nos dice, en versículos 16 y 17, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y cuando nos referimos al término gozo, no se refiere al término felicidad, también ya lo habíamos comentado, se refiere a tener un beneplácito de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios a pesar de que todo nos salga mal. Y cuando dice orad sin cesar, es que yo mantengo mi mente puesta en lo alto, yo mantengo mi mente puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses
Y doy gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús y nos da órdenes terminantes. Pablo, no apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías. En otras palabras, te dice que debemos de avivar al fuego del Espíritu y debemos seguir escudriñando a pesar de todo. No menospreciar las profecías se refiere a dejar de escudriñar, se refiere a dejar de buscar el significado bíblico. Versículo 21 dice, examínalo todo, retén lo bueno, apártate de toda especie del mal. Y aquí es interesante hacer notar que cuando se refiere al término especie de mal, se refiere a que cuando tú vas a un lugar, a un mercado, y tú pides, ¿me puedes dar una especie o condimento? La persona te va a decir, bueno, ¿condimento para qué? Y tú vas a decir, bueno, condimento para escabeche, condimento para chirmole, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está hablando de varias especies del mal que nosotros debemos saber diferenciar. Y para saber diferenciarlas necesitamos el discernimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a diferenciar, es lo que nosotros vamos a empezar a discernir, que son las especies del mal. ¿Sí? Punto número 2. El mal es la técnica del maligno, de Satanás, que se originó con él. El mal es la técnica del maligno o de Satanás que se origina con él. Vemos entonces Isaías 14, el origen del mal. Isaías capítulo 14. Versículo 12 al 15 dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el inicio de la maldad. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Nos vamos a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 16. Dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho el Señor, Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilio, el zafiro, carbuncio y esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. Y aquí vemos, muchas veces decimos que Satanás era un arcángel, que Satanás era un ángel, que Satanás era un principado. Satanás era un querubín. Y cuando decimos querubín, cuando veamos la prédica de cómo está la estructura angelical, vamos a ver qué es lo que significa un querubín, cuál es la diferencia de un querubín, de un serafín, cuál es la diferencia de un arcángel con un ángel, todas estas diferencias. Dice, tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad.
nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa o pecadora dentro de nosotros. Nosotros tenemos esa naturaleza aquí. Esa naturaleza fue iniciada por Satanás y es lo mismo que hizo al contaminarnos en el Edén. El mismo origen que dio a luz la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, fue lo que hizo que el hombre haga también. Sabiendo que a través de eso recibió el rechazo de Dios, y cuando vio que su más grande creación, que era la humanidad, era obediente a Dios, quiso contaminar, haciendo que crezca la misma raíz en el hombre. En el hombre no había concupiscencia, y la primera raíz que siembra Satanás dentro del ser humano es la concupiscencia. Versículo 16 dice: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Cuando yo hago un contrato, yo tengo mis ventajas, mis desventajas, mis derechos, mis obligaciones, y lo firmo y hago como un sello. Cuando yo peco, estoy haciendo una contratación. Cuando la gente dice: acabas de hacer pacto con el diablo, muchos hacen eso y lo mencionan como si fuera algo tan ligero, y no lo es. Satanás es tan astuto que hasta una palabra mal declarada él lo usa como una contratación y como un argumento para seguirte molestando y perjudicándote hasta el día en que tu alma sea perdida. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso dice la Biblia: no hagas votos a la ligera, cuida lo que dice tu lengua, cuida lo que declaras, porque se puede convertir en una declaración espiritual en tu contra. Dice: fuiste lleno de iniquidad. Y hay que diferenciar la palabra iniquidad de pecado, porque pecado es el que hace la gente ignorante, y la iniquidad es el que conoce hacer lo bueno, sabe hacer lo bueno y no lo hace, y se vuelve en un inicuo. Y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Cuando dice el Salmo, bajo sus alas nos cubriremos de Jehová, Satanás es un imitador que hace lo mismo. Él quiere darnos una cobertura de bienestar. Él quiere darnos una cobertura de comodidad. Porque teniendo bienestar y comodidad, tú no vas a querer buscar a Dios. Porque buscar a Dios es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino que no es cómodo, es un camino que muchas veces no queremos caminar, es un camino de verdad y cuesta decir la verdad, cuesta ser íntegro, cuesta ser honesto, cuesta mantener esa puerta abierta, cuesta mantener la bendición. Y Satanás sabe que si nosotros nos convertimos en inicuos, vamos a tener esa puerta cerrada, vamos a tener ese camino cerrado y vamos a estar en el camino ancho y vamos a estar en el pecado pensando que estamos haciendo lo bueno, pero en realidad estamos haciendo lo malo. Y hay muchas personas que están en las iglesias, pero realmente no están en el camino de la verdad. Y no me refiero a una doctrina en particular o a una denominación en particular. Me refiero a la intención del corazón. Ustedes pueden verme con mi Biblia, ustedes pueden verme con mis cantos, ustedes pueden verme orando, pero si la intención de mi corazón es engañoso, entonces yo soy considerado por Dios por un inicuo. Dice la Biblia en el versículo 17: se enalteció tu corazón. Y aquí es donde empieza la soberbia, cuando te crees tú mejor que los demás, cuando tú te crees perfecto más que los demás, a causa de tu hermosura. Y la palabra hermosura no se refiere a un término físico, se refiere a un término de inteligencia, a un término de sabiduría, a un término de poder discernir, a un término de conocimiento. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. No hay una creación que genere un resplandor tan grande como Satanás. Díganme entonces ustedes si no es capaz de engañarnos con una luz parecida al Padre, sin que necesariamente sea el Padre.
Y ahí es donde nosotros debemos aprender la diferencia de percibir y de discernir. Si percibes, es que eres un niño todavía comiendo leche y que te falta el proceso del discipulado. Pero si ya disciernes, entonces tienes que mantenerte en el discernimiento. Y dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, en otras palabras, aquí se crea el mundo del espejo. Nos está poniendo Dios lo que hizo Satanás para que nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma raíz que él sembró en el huerto del Edén, que es la raíz de la concupiscencia. Y vamos a verlo en el siguiente versículo para que te des cuenta la relación que existe entre la caída de Satanás y la caída del hombre. Que realmente lo que hizo Satanás no solamente fue hacernos pecar, sino fue clavar una semilla en el corazón del hombre. Y ahora el hombre tiene 2 semillas, en cual nosotros debemos saber a cuál vamos a alimentar y cuál vamos a dejar morir. Y aquí es donde nace la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre. Y vamos a ver qué dice en el libro de Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Cuando un niño nace, no es necesario enseñarle la maldad, no es necesario enseñarle el egoísmo, no es necesario enseñarle a golpear, a llorar, a arrebatar. Eso ya está por naturaleza. Un niño, si lo encierras con otro niño y lo aíslas de la maldad, del pecado y de los malos ejemplos, en algún momento el niño va a presentar un egocentrismo, en algún momento el niño va a presentar el ser envidioso como una naturaleza que está dentro del ser humano. Entonces nosotros debemos de luchar contra esa naturaleza y empezar a crear la nueva naturaleza. Renunciar a la soberbia, renunciar a la vanagloria, renunciar a todo a eso que nos hace sentir superiores a los demás, pero también entender que la palabra humildad no significa creerme igual que los demás. Yo soy especial para Dios y no soy igual a nadie. A eso se refiere la palabra humildad. Sé lo que puedo hacer, sé la capacidad que tengo y sé por qué Dios me ha escogido y es una misión que a lo mejor otro no lo puede hacer como yo. Sé la palabra humildad. Sin ser soberbio, Dios me puede usar de la manera que Él quiere y lo único que yo necesito es estar afinado, ser útil, tener el principio del discernimiento para que Dios me pueda usar. Eso es ser humildad. Señor, heme aquí, envíame a mí, dice la palabra de Dios. Versículo 15 dice, y la concupiscencia. Después que ha concebido, la semilla de la concupiscencia se encuentra en el corazón. Y esa es la raíz, y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo anida en el corazón del hombre. Y esa es la razón también del por qué Cristo entra en el corazón para limpiar y para darle el espacio para la semilla de la fe, para que empiece a crecer. Y te dice la parábola, si está la cizaña y está la semilla, te dice, bueno, están juntas. El hombre ha dejado crecer esas 2 semillas juntas. Y te dice, espera hasta el día del fuego, para que se arranque lo bueno y lo malo sea tirado al fuego. Y el día del fuego es cuando el Espíritu Santo llega, te llena y quema esa raíz seca. Y lo hemos malinterpretado esperando el día del juicio. Y no es así. Por eso Pablo siempre nos insta a la llenura del Espíritu, para que el viejo hombre termine de calcinarse, termine de morir y nosotros podamos resucitar en Cristo como una nueva criatura. Dice la Biblia, después que ha concebido, da a luz al pecado. La concupiscencia está aquí. Fíjense, cuando tú tienes una semilla y la siembras, la empiezas a regar,
La concupiscencia se alimenta de los malos pensamientos y de los malos deseos. Mientras más pensamientos malos permitas y mientras más deseos negativos tú anides aquí, estás haciendo que la concupiscencia empiece a crecer y crece más rápido que la fe, y eso tienes que tomarlo en cuenta, porque una vez que ya tengas cierta altura, cierta fortaleza, aunque tú no quieras, empieza a tener frutos de pecado y empiezas a pecar aunque tú no quieras, porque tus pensamientos ya te rebasaron, ya alimentaron a esa semilla que ya creció sin pedirte permiso. Y luego dice, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Y es cuando el diablo ya te suelta. Cuando ya te hizo pecar contra Dios, cuando ya te hizo pecar contra el Espíritu Santo, ya te suelta, porque delante de los ojos de Dios ya eres un inicuo. Ya caíste de la gracia. Cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice la Biblia, que regresaste otra vez al pecado del cual Dios te liberó. Y esa es la trampa del diablo. Muy bien, en la naturaleza, todo lo que perdura en nosotros se llama concupiscencia. Y yo, dice la Biblia, que soy capaz de erradicar esa vieja naturaleza a través de la nueva. Sustituir. Cuando tú tienes una ropa vieja, ¿sí? Simplemente te la cambias por una nueva, pero si tú no te bañas, terminas tú ensuciando la ropa limpia y la ropa nueva que te acabas de poner. Es necesaria una limpieza personal para que las vestiduras se mantengan limpias. Nos vamos rápidamente a Primera de Juan 3:12, un libro muy fuerte. Primera de Juan 3:12. Y dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjense que hablamos de Caín y Abel. Uno dejó crecer más la raíz de la obediencia, como Dios lo pide. Y el otro dejó alimentar la raíz de la desobediencia. Voy a hacer lo que Dios pide, pero no como Él desea. Y esa fue la gran diferencia. Dice, uno era del maligno y uno era de Dios. Y fíjense, porque uno era de Dios, Dios pudo evitar que el malo mate al bueno. No pudo. Estamos hablando de fuerzas que son capaces de hacerle daño a la gente buena. Y es por eso que nosotros tarde o temprano le reclamamos a Dios, porque la maldad puede más que la verdad. Recuerda bien lo que dice el versículo, he aquí los envío como ovejas al matadero. Nosotros tenemos que persistir hasta el final y creer y esperar que Dios en algún momento va a actuar a favor de nosotros, pero es complicado tener esa esperanza y es complicado llegar a tener esa fe. Esa fe, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, juntamente con la paz. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien, y luego te dice, no te maravilles si el mundo te aborrece. Tanto Caín, tanto Abel presentaron sacrificio, presentaron ofrenda, tanto Caín, tanto Abel presentaron lo mejor de sus ofrendas, pero solo uno lo hizo de la forma que Dios pide. Dios pidió un cabrito y uno le dio lo mejor de su fruto, lo mejor de su sembradío, lo mejor de sus cosechas, pero no era lo que Dios quería. ¿Le dio lo mejor? Sí. ¿Le dio todo lo hermoso, las mejores sandías, las mejores frutas? Sí, pero no era lo que Dios quería. Es como cuando tú a veces vas a la iglesia y te vas bien vestido, llevas tu Biblia carísima, tu Biblia de estudio, llevas tus zapatos carísimos a la iglesia y crees que presentándote de esa manera eres grato para con Dios. Y hay gente que lleva su corazón humilde y la intención de su corazón de solamente y simplemente ir, entregar sus cargas, alimentarse con la palabra, tener esa seguridad y esa certeza de que Dios está con esa persona. Y es cuando dice la palabra de Dios, dice, yo veo los corazones y veo las intenciones del corazón.
No es cómo nos presentemos físicamente, es cómo nos presentamos emocionalmente y mentalmente. Dice la Biblia, el que lleva sus sentidos prestos para aprender es el que es agradable a Dios. Recuerden el versículo que dice que todo se lleva a través de nuestros sentidos en Hebreos, lo que acabamos de leer al principio de la prédica. Punto número 3 dice la técnica del Dios de este mundo para capturar, sujetar y esclavizar las almas. Se encuentra en 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. O sea, un incrédulo, una persona que no se le ha hablado del Evangelio de la forma correcta, no tiene entendimiento, cero entendimiento. Por tanto, no puede diferenciar entre el bien y el mal. Tiene lo que se llama la raíz de la ignorancia. Todo lo que hace es con base en una ignorancia. No entiende. Y por eso el que no ha aceptado a Cristo perece. Dice, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio y queme esa raíz seca de la ignorancia, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 4, el versículo 3 dice que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿De qué te sirve a ti, hermano, conocer la Biblia si no la compartes? ¿De qué te sirve a ti, hermano, conocer a Dios si no hablas de Él? ¿De qué te sirve a ti, hermano, saber la verdad y no practicarla? Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros, sus siervos, por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vemos que el punto principal en donde las raíces crecen es el corazón, es en donde está el alma. Y te dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando Cristo viene, limpia. Los que conocen de luz, de iluminación, saben que los colores suaves, cuando se pone la lámpara, da mayor claridad. Entonces es lo que hizo Cristo, nos prepara para que cuando el Espíritu resplandezca, resplandezcamos de tal manera que cualquier raíz se queme con la lumbre del Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo 3:7, y vamos a ver cuando Pablo le habla a Timoteo, porque Timoteo le dice, oye Pablo, yo quiero ser como tú, y él le dice, ¿sabes qué? Estás pidiendo algo muy fuerte. Y le dice a Timoteo, sí, yo quiero ser como tú. Timoteo era un joven de 14 años que sigue a Pablo, y le dice Pablo, bueno, si tú quieres ser pastor, tienes que aprender estos principios básicos de la fe, y es cuando Pablo escribe la primera y la segunda carta a Timoteo, en donde están todos los fundamentos de la fe y las bases para poder hacer la voluntad de Dios. Muy bien, primera de Timoteo 3:7 dice, también conviene que tengas buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Fíjense qué importante es tener un buen testimonio, y te está diciendo, no a los de la iglesia, no con nuestros hermanos, sino tener un buen testimonio para con los extraños. Hacer la verdad, practicar la verdad, es la parte más complicada del cristiano, porque ellos ya tienen un antecedente de nosotros, de lo que fuimos, y nosotros debemos demostrar ahora un presente y marcar un precedente a partir del cual
ellos puedan tener esa comparación y decir, bueno, tú antes eras así y ahora eres así. ¿Cómo le hiciste para cambiar? Porque yo quiero también ser diferente. Amén. Primera de Timoteo 3:7 te dice que la mejor forma de predicar el evangelio es dando un testimonio correcto y agradable delante de Dios, delante de la gente extraña, de la gente de afuera. El siguiente versículo se encuentra en segunda de Timoteo 2:26. Que acuérdate que los libros primera y segunda no son continuaciones, son complementos y hay que aprender a leerlos de esa manera. Entonces, segunda de Timoteo 2:26 dice, y se zafen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y si regresamos a Romanos 12:21, en la preposición de, que es hupo, hupo, significa bajo el control de, y a eso se refiere. Záfate del diablo al cual tú te sujetaste y ahora estás bajo el control de tu concupiscencia, porque ya no puedes tú dominar el pecado que mora en ti. A eso se refiere, záfate del lazo del diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? Si tú eres una persona mentirosa, si tú eres una persona arrogante, si tú eres una persona soberbia, si tú eres una persona indiferente, si tú eres una persona insensible al espíritu, ese es el lazo. Los lazos pueden ser muchas cosas, de muchas maneras. ¿Hay una pregunta? ¿Tiene significado el monte del testimonio? ¿De qué me está hablando? Nos preguntan si tiene un significado el monte de testimonio, pero para la pregunta, ¿sí me puede decir el versículo y el contexto para que yo le pueda dar el significado? Sí. ¿Quién hizo la pregunta? Yeser Arce, mándame el versículo que tú quieres y yo te lo puedo contextualizar, porque sí tienen significado las palabras, pero todo es con respecto al contexto para que yo te pueda contestar de una manera adecuada. Correcto, sí voy a estar esperando que tú me mandes el contexto para que yo te pueda contestar tu pregunta y tu duda. Punto número 4, el engaño es la estrategia principal de Satanás. Regresamos a 2 de Corintios, y si estás tomando nota, recuerda muy bien que en donde están todas las partes que descubren a Satanás es donde se encuentran los dones espirituales de Dios. Y es algo curioso que en los principales libros se encuentra la raíz, la contra, el pro y la contra. Abdiel, muy bien, pero que me mande el versículo, Abdiel. Sí, Abdiel, mándame el versículo, por favor, para que yo te contextualice. Y con respecto a tu pregunta que me hiciste ayer, en el mundo espiritual, sí, hay un demonio que se llama Señor de las Moscas, y yo creo que tú lo conoces o has escuchado de él. Cuando él se manifiesta, sí hay mucha suciedad, el olor a inmundicia, aparecen plagas como cucarachas, como ratas, de un momento a otro, gusanos podridos, cuando hay una manifestación espiritual. Pero no es por desorden, porque deja la basura y de repente aparece, no, sino que de la noche a la mañana aparece eso, entonces es la manifestación espiritual de un ente satánico. Sigues contestando tu pregunta de ayer. Muy bien, entonces estamos en el engaño, es la estrategia principal en 2 de Corintios 11:14. Buscamos 2 de Corintios 11:14. Dice la palabra de Dios: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en un mensajero de luz. Fíjense la palabra que usa, que no te sorprenda, te dice Pablo a la iglesia de Corinto, no se sorprendan si de repente viene Satanás como un pastor elegante, como un pastor que conoce de esto, como un pastor que solamente te impone las manos y aparentemente sana demonios.
aparentemente da sanidades, aparentemente habla en lenguas, aparentemente te da el Espíritu Santo de Dios por la imposición de manos. Y te voy a repetir algo, el Espíritu Santo de Dios no se pasa por imposición de manos en nuestro tiempo. ¿Lo hicieron los apóstoles? Sí. ¿Es bíblico? Sí. Pero esto no se hace en la actualidad. El Espíritu Santo solamente entra cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios y tenemos la convicción para recibir esa bendición tan grande. Uno no puede imponer las manos y hacer que el Espíritu se pase de un lado a otro. Eso no. En el antiguo, cuando lo hacían los apóstoles y los discípulos, sí, porque ellos tenían esa llenura del Espíritu y tenían ese mandato de hacer eso. Nosotros no. Muy bien. Segunda de Corintios 11:14 dice: no te sorprendas, porque el mismo Satanás se transfigura. Hermano, la presencia de Satanás, si nosotros la viéramos, ¿qué pasaría si tú agarras, qué será, un juguete nuevo, así de la caja, lo abres, perfecto, sin ninguna raspadura, y la tiras en el fuego durante 15 minutos y luego la sacas? ¿Cómo quedaría ese juguete? Quedaría todo desfigurado, todo quemado, horripilante, demoníaco. Eso es la presencia de Satanás. Imagínate la caída que le originó quemarse. Entonces la presencia del maligno es una presencia grotesca. No se te va a aparecer así, porque si te aparece así te asustas y seguidas vas a entender que se trata de algo malo. Se va a transfigurar. ¿Qué es transfigurar? Convertirse en su aspecto físico y engañarnos a nuestros ojos naturales, engañarnos y presentarse como algo de luz, presentarse como algo hermoso. ¿Puede engañar a nuestros ojos físicos? Sí, pero no puede engañar nuestros ojos espirituales y nuestro discernimiento. Y por eso es importante este don. Muy bien. Romanos 3:8. Libro de Romanos, hemos dicho muchas veces que es el paso de la ley a la gracia, y es el dejar a un lado todo lo que son las costumbres, las tradiciones, para empezar a hacer lo que a Dios le es agradable. Romanos 3:8 dice: ¿y por qué no decir? ¿Cómo somos blasfemados? Y como algunos dicen que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Todos están debajo del pecado, y como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, todos fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y hay que entender este versículo, porque muchas veces decimos: es que no hay justo ni aún uno. Cuando alguien está buscando a Dios, cuando alguien tiene entendimiento, dice la Biblia que somos justificados por la gracia. Entonces sí podemos ser justos cuando estamos al servicio de Dios. Dice: si tú dices voy a hacer mal para que sea bendecido, el diablo te va a bendecir, porque estás haciendo justo lo que Él quiere que tú hagas: abandonar a Dios y perder tu salvación, corromperte y hacer que Dios sufra a través del tormento de ver a uno de sus hijos haciendo lo que es desagradable y yéndose a una finalidad, a un lugar y a un camino y a un destino que no fue preparado para nosotros. Romanos 6:1, ahí donde estamos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Ninguna manera, en ninguna manera.
perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia. Cuando ya uno tiene la llenura del Espíritu, la concupiscencia ya no debe de estar en medio de nosotros. Las dos semillas, semilla de bien y la semilla del mal. Versículo 15 dice, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Muchas personas dicen, bueno, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, por tanto todo me es lícito. Y nos es más permitido pecar bajo del agua y hacer cosas, porque Jehová ya no se manifiesta como antes. Jehová ya no agarra con su mano de justicia y aplasta lo que no le parece. Porque ahora hay un mediador, ahora hay un abogado que impide que algo se haga así. Y por eso se llama gracia, porque vivimos un tiempo que no nos merecemos, sin embargo nos lo da. Nos lo da para poder salir adelante, nos lo da para poder prepararnos y nos lo da para poder afianzarnos, enraizarnos y ser lo suficientemente fuertes. Romanos capítulo 13 dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para ti, tu bien. Mas si hicieras lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Muy bien, yo te explico esto, hermano, porque igual hace unos días yo envié un mensaje diciendo que debemos sujetarnos a nuestras autoridades con lo que respecta a las condiciones del COVID-19 que estamos pasando. Cubrebocas, a lavarse las manos, a evitar estar en lugares concurridos. Y luego recibí una pregunta de que, porque yo ya había mencionado eso, y el jefe de una persona dijo que hay que hacer una fiesta y que todos deben participar y que todos tienen que consumir todo lo que se dio en esa fiesta. Entonces le fue fácil a esta persona sujetarse a las autoridades y hacer y consumir todo lo que se daba. No hay que corromper la palabra de Dios a nuestra conveniencia, porque esto no lo hizo por ignorancia, esto lo hizo adaptando una cosa a lo que yo quería hacer. Este versículo me dice, si yo soy ministro de Dios, las autoridades me van a instar a hacer lo bueno. Si mi autoridad me insta a hacer lo malo, yo tengo la decisión de decir no, porque no es grato para Dios y no es bueno para mí. Entonces sí te lo dejo muy en claro. Si tu autoridad te dice cuídate, porque cuidarse es bueno para ti. Si tu autoridad te dice emborráchate, pues ya depende de ti si lo haces. Dios te dice que no bebamos sidra, que no nos demos al vino, que no seamos borrachos, y lo dice en muchas partes de la Biblia. Entonces tú decides lo que dice aquí, versículo 4, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieras lo malo, teme. Entonces te dejo este versículo para ti, hermano y hermana, que hiciste conveniencia para tu alma. Dice aquí, hace que el mal parezca igualmente hermoso y noble. Hace que el mal parezca igualmente hermoso y noble. ¿Sí? Punto número 5 dice, Satanás usa la religión humana
como una mesa, como iglesia, como un manto para el mal. Y eso lo vemos muchas veces, en donde las iglesias usan su púlpito, usan su espacio para provocar disensiones, contiendas, y en vez de bendiciones y en vez de orar unos por los otros, solamente vamos a criticar, a juzgar y a causar disensiones dentro del lugar que debería de ser sacro para con Dios. Primera de Timoteo 4:1 nos enseña: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, ¿sí? Requiero yo, pero estoy leyendo segunda, es primera. Primera de Timoteo 4:1 dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error, y por espíritus de error se refiere a falsos ministros, se refiere a falsos pastores, se refiere a falsos hermanos, falsos creyentes, y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira. En sí la hipocresía es mentira. Pero cuando dice que con hipocresía hablarán mentira, se refiere a que te están disfrazando la mentira y te la están vendiendo como una verdad, teniendo cauterizada la conciencia. No saben o no entienden o ya no pueden entender que lo único que están haciendo es pervirtiendo y corrompiendo en el mundo espiritual al pueblo de Dios. Muy bien, punto número 6. Es imposible discernir el bien del mal sin la palabra de Dios. Es imposible discernir el bien del mal sin la palabra de Dios. Romanos 16:19. Creo que te estás dando cuenta qué libros estamos usando para el discernimiento. Estamos usando mayormente Romanos, Corintios, Timoteo. Y son los libros que nos ayudan a despertar ese fruto, a alimentar ese fruto. Te lo digo para que cuando tengas oportunidad los escudriñes. Romanos 16:19 dice: porque nuestra obediencia o su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, mas quiero que sean sabios en el bien y simples en el mal. ¿Qué significa sabios en el bien? Conocer la diferencia de lo bueno y de lo malo y decidir hacer lo bueno. ¿Y qué significa simples para el mal? No tengo por qué analizar la maldad, no tengo por qué analizar el por qué el malo es malo y por qué es bendecido. Simplemente decir, eso no es agradable a Dios, no lo hago. Eso es ser simple para el mal. Muy bien, y Hebreos 5:14, Hebreos de la profundidad de la fe. Hebreos 5:14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Muy bien. Es imposible discernir el bien del mal sin la palabra de Dios, ejercitando los sentidos para poder discernir, ejercitar los sentidos. Dice la palabra de Dios: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Desarrollar los sentidos no se refiere a nuestros sentidos físicos, sino a nuestros sentidos espirituales. Muy bien. Punto número 7 y último punto. Dice, el pecado es juzgado en la cruz. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 14 a 21 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjate,
Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, en otras palabras, te está repitiendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que lo que fue de la carne es desechado ya por el Espíritu. Y si antes conocía a Cristo en la carne, ahora empiezo a conocer a Cristo en el Espíritu, porque voy a tener una perspectiva diferente y voy a tener una conciencia diferente que me harán entender más al Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Acuérdate que tienes que desechar todo lo que tú fuiste, todo lo que tú hiciste, ir eliminando la raíz de la ignorancia, la raíz de la concupiscencia, alimentando el fuego del Espíritu, avivando la fe que hay en ti. Y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pregunta. ¿No? Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. El Padre nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muy bien, el primer ministerio que tenemos como hijos de Dios es el de la reconciliación. Yo no puedo tener el ministerio de la fe, el ministerio de la sanidad, el ministerio de la liberación, etcétera, 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 si no tengo primero el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es sentirme que Dios ya me perdonó y que soy apto para toda buena obra según el Espíritu de Dios. Si yo me siento sucio todavía, no he tenido todavía o no soy parte del ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Para los que dicen que el Padre no habitaba en Cristo, este versículo te dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. O sea, Jehová moraba en Cristo estaba la plenitud de Dios, reconciliando el mundo y no imputándole sus pecados. En otras palabras, no nos está echando en cara a Dios el pecado que hicimos, nos está echando en cara a Dios el pecado que hacemos cuando ya sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, la diferencia. Si yo ya sé hacer lo bueno, ¿por qué no hacerlo? Si ya sé que eso es malo, ¿por qué no desecharlo? Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Cuando dice como si Dios rogase por medio nuestro, se refiere al Espíritu Santo de Dios que intercede con palabras indecibles y con gemidos a través de nuestras necesidades. Hay una pregunta. De las preguntas que le hicieron cuando dice tiene significado el monte del testimonio, pusieron un versículo que dice Isaías 14:13. Isaías 14:13. Y de ahí pusieron cuando dijeron una pregunta más. Sí, ahorita nada más de Isaías 14:13. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los altos del alquilón. Te referías a la caída de Satanás. El monte del testimonio se refiere, haz de cuenta, el monte alto en donde está el trono de Dios es un lugar en donde Él tiene la mirada puesta en todos lados. Ahí está la omnipresencia, la omnisapiencia, ahí están todas las virtudes y los atributos de Dios. Y Él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Y el monte del testimonio es que si veían a Satanás ahí en ese trono,
entonces a él lo iban a considerar como Dios. Es a eso a lo que se refiere. Entonces el monte de testimonio es cuando tú y yo como cristianos dejamos de hacer lo malo delante de todos. Pero si tú dejas de hacer lo malo solamente con ciertas personas, te estás comportando como Satanás, porque solamente eres bueno con las personas a quienes a ti te conviene ser bueno, y luego haces lo que realmente quieres hacer cuando ya nadie te ve. El monte del testimonio. ¿Cuál es tu monte de tu testimonio, hermano? Pues depende de lo que tú le muestras al mundo y de lo que tú le muestras a los cristianos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Timoteo. ¿Por qué Timoteo son complementos y no continuación? Si tú agarras el capítulo 2 de Timoteo, primera de Timoteo, y empiezo a leer, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo agarro segunda de Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo en el capítulo 2 dice, amonesto pues ante todas estas cosas que se hagan rogativas, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad. Me voy al capítulo 2, versículo 2 del capítulo 2, dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Otro ejemplo está... leo capítulo 1, que son las salutaciones, y así voy mezclando lo que es Timoteo. En la primera carta y la segunda carta no es decir, bueno, Timoteo, me faltó escribirte esto y te lo escribo en la segunda carta hacia ti. No, ¿sabes qué, Timoteo? Te estoy mandando una carta que es complementaria a la primera epístola, y como sé que tú tienes la sabiduría que viene de lo alto, vas a complementar el mensaje que quiero dar a través del Espíritu, para que Satanás no sepa cuáles son las artimañas que nosotros vamos a usar para arrebatarle las almas a él. Por eso es un complemento y no es una continuación. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? ¿Cuántos ministerios hay de Dios? Decirte una cantidad sería engañarte. Existen muchos ministerios, pero yo te voy a decir algo. ¿Te serviría que yo te diga una cantidad? ¿O te serviría más entender el primer ministerio que tú tienes que tener? El ministerio de la reconciliación. Entendiendo el primer ministerio de la reconciliación, todos los demás ministerios van a ser abiertos delante de tu mirada espiritual. Existen muchos ministerios. El ministerio de la sanidad, el ministerio de la restauración, el ministerio de la comunión, el ministerio del evangelismo, el ministerio de la liberación, el ministerio, etcétera, 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 justificados bíblicamente. Son muchos, como dones son muchos, dones primarios, secundarios, terciarios. Entonces, entrar en ese tema es ampliarnos demasiado, pero el primer ministerio, que es la base para que tú crezcas y tengas esa fe firme, es el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no? Muy bien. Entonces seguimos, 2 de Corintios 5, 9 y 11. Dice la Biblia, por tanto procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros perezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Si este versículo tú lo apuntas, hermano, y lo guardas siempre de tal manera que tú lo tengas, este es el versículo que te puede ayudar a desarrollar el temor a Dios. Este es uno de los versículos que te pueden ayudar a desarrollar el temor a Dios. Y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú entiendes que tú vas a ser juzgado por lo que hiciste en tu cuerpo físico, sea bueno, sea malo,
Entonces te vas a cuidar un poquito más de hacer lo bueno y evitar hacer lo malo. Dice el versículo 10, porque es menester que todos perezcamos. Versículo 11, estando pues, escuchen lo que dice, en tu Biblia dice otra cosa, en esta Biblia dice, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero también en vuestras conciencias somos manifiestos. Cuando dice poseídos del temor de Dios, la palabra posesión quiere decir que algo que te domina desde adentro, ¿sí? Y esta palabra se usa mucho para Satanás, pero cuando el Espíritu Santo te llena, te está poseyendo. La diferencia del Espíritu Santo y de un espíritu satánico es de que el espíritu satánico toma el control en contra de tu voluntad, y el Espíritu Santo de Dios te devuelve la voluntad para que tengas el control de todo. ¿Se entendió la diferencia? Te lo vuelvo a explicar. Cuando el diablo te posee, él toma el control de ti en contra de tu voluntad. Cuando el Espíritu Santo de Dios te posee, te devuelve la voluntad para que tengas el control de todo. Esa es la pequeña gran diferencia. Muy bien, versículo dice, estamos en capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 1 dice, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, o todo lo putrefacto, o todo lo malo, como vimos anteriormente, que por malo es el término cacos, putrefacto, maligno. Dice, y de espíritu perfeccionando la santificación en temor de Dios. Muy bien. Estos son los 7 puntos que nos pueden ayudar a nosotros a tener ese discernimiento. Y por último, me gustaría que leamos Proverbios 3, del 13 al 18, para que veamos las analogías escondidas en lo referente a la parábola del sembrador. Y yo creo que entendiendo esa parábola, vamos a encontrarlo en la mayoría de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo. Proverbios 3, del 13 al 18. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, recordando que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que ya acabamos de hablar, y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a ella, se refiere a la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, ¿sí? Y por mano derecha nos referimos a Jehová, y en su izquierda riquezas y honra. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Sus caminos son caminos deleitosos en cuanto al gozo, y todas sus veredas paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 18 dice, ella es el árbol de vida a los que de ella hacen, de ella comen, y bienaventurados son los que la mantienen. Y estamos viendo acá uno de los misterios de la fe, es el árbol de la vida. El árbol de la vida es la sabiduría. Para tener ese árbol de la vida necesito alimentar el temor a Jehová, un temor que es santo, un temor que no es el miedo como tal, sino el temor a Jehová, como te lo prediqué hace un mes y medio, es conocer que Dios es Dios arriba, Dios abajo y Dios en todos lados, que Dios es omnipresente, conocer los atributos de Dios y saber que a Dios no se le escapa nada,
Entonces yo sé que a Dios no se le escapa nada. Entonces yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Si regresamos a Romanos 12:21, en nuestra conclusión, no seas vencido de lo malo, vence al mal con el bien. Si yo no puedo hacer esto todavía, tengo que pedirle a Dios mucha sabiduría que viene de lo alto y que viene del Espíritu Santo de Dios a través de un proceso de discipulado para entender, conocer los aspectos de la sana doctrina y poder llegar al discernimiento de la decisión y poder estar en medio de los dos árboles. Es una constante estar en medio de los dos árboles, en el árbol del bien y en el árbol del mal. Y dice, escoge pues la bendición para que te vaya bien. Amén. Y si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Si estás en tu casa, yo te invito a postrarte o yo te invito a ponerte cómodo y pedirle a Dios. Si sientes que no fluyen las palabras, cierra tus ojos, no expreses palabras y en tu mente pide al Espíritu que interceda por ti, porque a veces no sabemos qué orar ni cómo orar. Entonces pídele al Espíritu Santo ayuda, deja que Él sea tu guía, deja que Él sea tu directriz y deja que Él te provea con las palabras adecuadas para nuestro Padre Celestial. Amén. Esa oración hazla en tu mente. Pero si sabes que orar, si te acabas de dar cuenta que has vivido una vida de comodidad, una vida engañosa, que has escogido lo que es malo delante de Dios y la prédica te ha abierto los ojos para que te acerques adecuadamente a Dios y dejes de ser como Caín y Abel, ofreciéndole a Dios aparentemente lo que Él pide, pero a tu manera, entonces estás equivocado. Pero si quieres darle a Dios lo que pide a la manera de Dios, entonces hermano, has comprendido el mensaje. Para tener entendimiento, necesito tener discernimiento. Para tener discernimiento, tengo que aprender a percibir con los sentidos espirituales. Dice la Biblia, no seamos guías ciegos de otros ciegos. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque nos has mostrado, nos has iluminado a través de la palabra de Dios. Cómo Satanás maquiló la maldad y cómo él imitó desde el principio el que tú seas un sembrador en nosotros y nos diste la semilla. Semilla, dice la Biblia, semilla buena y apta para todo buen árbol. Árbol hermoso, árboles frondosos, árboles frutales, y tú lo hiciste gozándote. Satanás sembró semillas de cardos, de espinos, de maleza, de cizaña, sembrador de lo bueno y de lo malo. Tú sembraste en nosotros la semilla de la bondad, la semilla de la compasión, la semilla de la comprensión y de la misericordia. Satanás sembró en nosotros también la semilla del egoísmo, del perfeccionismo, de la soberbia, de la arrogancia, de la apariencia, del disfraz. En cambio tú, Señor, nos sembraste en nosotros la semilla de la desnudez, de presentarnos ante ti sin mancha, sin apariencia. Ayúdanos pues a ser gratos delante de tus ojos. Ayúdanos pues a que lo que digamos sea para honra tuya. Ayúdanos pues, Señor, a que todo lo que hagamos y digamos venga de ti y sea para ti. Te pedimos también perdón si hemos hecho lo malo, aún sabiendo que era malo. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y te pido que me ayudes a empezar a ver lo que es bueno y empezar a hacer lo que es bueno y lo que es agradable a ti. Ayúdame a que cuando cante tus alabanzas sean himnos espirituales, que yo pueda entender la letra, que yo pueda conectarme con esa letra y que yo te dé no solamente un canto de memoria,
sino que yo te dé a ti un canto que nace en mi corazón. Una letra que entiendo, una letra que me toca, una letra que me hace querer seguir siendo perfeccionado por ti. Quiero pedirte que me ayudes, Señor, a cambiar. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nunca apartes al Espíritu Santo de Dios, que no me permita, Señor, que yo apague el fuego del Espíritu. Ayúdame a avivarlo, ayúdame a ser sabio con respecto a tu palabra. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguno quisiera aceptar a Cristo de los que nos están oyendo y no tienen a Cristo en su corazón porque nunca lo han hecho, pues yo te invito a que hoy aceptes a Cristo en tu corazón. Si no sabes cómo llevar el plan de salvación, yo te lo enseño. 5 pasos. En el primero, darle gracias. Primero venir ante Dios, reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados, abriendo la puerta de nuestros corazones, invitando a Jesucristo que entre en nuestras vidas, reconociendo como Señor y Salvador y dándole gracias al Padre por ese proceso. Y vamos a hacer la oración de la salvación para el que quiera aceptar a Cristo hoy. Y si tú lo has aceptado, pero no ha habido cambios en tu vida y lo quieres hacer para que empieces a ver ese fruto del Espíritu, pues yo te invito. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora vengo ante ti reconociendo que he sido pecador, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento ante ti y no me arrepiento ante el hombre, me arrepiento ante ti, Dios Todopoderoso y Eterno, que has visto lo malo que he hecho delante de tus ojos, que has estado en medio de mí, en medio de mi pecado. Hoy me arrepiento de haber hecho ese pecado, de haber hecho todo lo malo delante de ti. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres en mí y mores. Yo te invito y te acepto como mi único Señor y Salvador, Señor Jesús. Y te doy gracias, bendito Padre, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Yo te pido que me ayudes y que me redarguyes. Yo te pido, Señor, que me hagas morir en mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza concupisciente. Yo te pido, Señor, que me des la fortaleza de seguirte, de buscarte, de escudriñar, de crecer, de buscar tener esa carne, ese alimento que me va a ayudar a ser una persona que discierne, a ser una persona que sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, a ser un instrumento útil, a ser un ministro tuyo. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias por escuchar el mensaje. Y nos despedimos de ti agradeciendo a todas las personas que hicieron posible esto. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús.